Buenos días, jóvenes. Bueno, parece que le hizo frío a mucha gente, ¿no? Solamente somos 6 en la sala. Denme unos minutos, jóvenes, por favor. Estoy buscando las preguntas para hacer algún ejercicio de Merú, ¿de acuerdo? Un minuto o 2 minutos.
Gracias, jóvenes, por su tiempo. ¿Alguien ya vio este banco de preguntas en la plataforma Moodle? ¿La usaron para su primer parcial, para su primer examen? Sí, ok. Bien, este banco de preguntas abarca todas las unidades, ¿de acuerdo? Entonces vamos a sacar algunos ejercicios de ahí para ir realizando. Los que no hagamos como ejemplo para la unidad, los vamos a ir dejando para las clases al final, ¿de acuerdo? Para hacer un review general. ¿Sí? Ok. Van a ver que los ejercicios son muy sencillos. No les digo que van a ser fáciles, pero la idea es esa, ¿no? Ir complicándose cada vez un poquito más. ¿De acuerdo? Bien, entonces yo voy a ir jalando las preguntas y las vamos a ir resolviendo en clase. Tengo la primera pregunta, aplicando MRU. ¿Todos pueden ver la pizarra? ¿Parece? Sí, se ve. Ok, gracias. Bien, tengo un móvil que recorre 680 metros en un tiempo de 2 minutos y 50 segundos. Preguntan, su rapidez del móvil es, y me da 5 respuestas, ¿no? Bien, lo más complicado acá, fíjense, como siempre tengo la única fórmula en MRU. MRU, sé que velocidad es igual a distancia sobre el tiempo. ¿De acuerdo? Distancia, 680 metros. ¿No? Acá tengo los datos, perdón. Y tengo que el tiempo, 2 minutos, 50 segundos. ¿Sí? Bien. El ejercicio es sencillo. Lo único que tengo que hacer es transformar este tiempo, ¿sí?, en unidades que yo conozca. Aquí tengo un mix, ¿sí? Tengo un tiempo raro, si quieren verlo, 2 minutos y 50 segundos. Lo único que tengo que hacer es 2 minutos y transformarlo a segundos. Yo sé que en 1 minuto tengo 60 segundos. Minuto con minuto me va a dar 120 segundos. Sin embargo, tengo acá todavía 50 segundos. El tiempo total va a ser 170, ¿no?
170 segundos. Ahora sí puedo usar la fórmula. Tengo velocidad igual a distancia sobre tiempo. Velocidad va a ser 680 metros sobre 170 SLB por grado. ¿Alguien me puede decir cuánto les da eso? Cuatro metros por segundo. ¿A alguien le salió eso? Sí, Inge. Bien. Se dan cuenta que vamos el primer ejercicio y va bien sencillito. Esa otra pregunta. Dice, una partícula se desplaza con una velocidad constante d y me da el vector velocidad, me dice 3 en i menos 4 en j. Su distancia luego de 2 segundos es... Bien. ¿Qué es lo que tengo acá, jóvenes? Tengo las coordenadas de un vector, ¿cierto? El vector velocidad y tengo el tiempo, 2 segundos. ¿Cómo encuentro el módulo de este vector? Vamos, jóvenes, todos pasaron vectores. Exactamente, bien. Bien, planta rosa. Aplico Pitágoras. El módulo del vector velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada, ¿sí? De 3 al cuadrado más menos 4 al cuadrado. El módulo de velocidad va a ser igual a la raíz de 9 más 16. Velocidad igual raíz de 25, ¿no? Velocidad igual 5 metros por segundo. Tengo la velocidad, el tiempo es 2 segundos, entonces tengo que hallar la distancia. Velocidad es igual a distancia sobre el tiempo, despejo distancia y me va a quedar velocidad por tiempo. Distancia es igual 5 metros por segundo por 2 segundos. Segundo con segundo, distancia igual 10 metros.
Respuesta correcta, ninguna. De hecho, fíjense, bueno, si esto está mal planteado, fíjense por favor acá. Si esto fuera un error de taipeo, como se dice, nos quedaríamos solamente con 10, ¿no? Si estuviera mal escrito esto. Si aún estuviera bien, fíjense, si yo leo la pregunta, tengo la velocidad, la distancia luego de 2 segundos, directamente es ninguna, porque todos estos resultados son velocidad y lo que me está pidiendo es distancia. ¿De acuerdo? Para mí es un error de taipeo. Raro que pase con la Gabriel. Pero bueno. Sin embargo, si se logra encontrar con este tipo de ejercicio, fíjense, ¿qué es lo más difícil? Acordarse de Pitágoras. ¿De acuerdo? Eso es lo más difícil. Bueno, si se puede llamar difícil. Y una vez que ustedes obtienen el vector, el módulo del vector, directamente despejan la fórmula. ¿Está claro? Ok. Bien. Como ya están viendo, jóvenes, no estoy jalando nada más que preguntas del banco de preguntas. Tan sencilla. Fíjense esa, por favor. Esta ya está para su nivel de ustedes. Móvil recorre 12 kilómetros en 16 minutos. La rapidez de dicho móvil es y me da varias distancias, varias velocidades, pero en metros por segundo. Bien, lo primero que tengo que hacer, ¿qué es lo primero que hago, jóvenes? A ver, Araceli, ¿qué es lo primero que hizo? Convertir 12 kilómetros a metros y 16 minutos a segundos. Correcto. Esto va a ser 12.000 metros. ¿Y esto cuánto va a dar? 16 minutos en segundo. Cero, 6, 9. Bien. Ahora ya tengo la distancia en metros y el tiempo en segundos. La velocidad no es nada más igual que la distancia sobre el tiempo. Esto sería 12.000
12.000 metros sobre 960 segundos. Anulo un 0, digo que la velocidad va a ser igual a 12,5 metros por segundo. Lo más difícil, la división. ¿Cierto? Bien, esta es una muy parecida a la anterior, pero me parece importante que lo hagamos. Dice, una partícula se desplaza con una velocidad constante de, y da las mismas coordenadas, 3i menos 4j metros por segundo. Su posición luego de 3 segundos es, y lo que me da son coordenadas. ¿Todos tienen idea de cómo resolverlo? ¿Qué dicen, jóvenes? Bien, vamos a pensar con un poquito de lógica. Fíjense, por favor. Tengo el eje de coordenadas y me dice que el vector está ubicado 1, 2 y 3 en I y menos 4 en J, ¿no? 1, 2, 3, 4. Por ahí está ubicado ese vector, el vector velocidad, ¿no es cierto? Ahora, fíjense, él avanza 3 unidades a la izquierda por cada segundo
y avanza 4 unidades hacia abajo del eje Y por cada segundo. ¿Cierto? Si él avanza 3 por cada segundo, es lógico pensar que si después de 3 segundos, él va a estar en una coordenada, ¿sí? Por cada segundo. En este caso sería, va a estar en 9 en Y, menos 12 en J. Y es lógico que él después, si esta distancia la recorre después de cada segundo o en un segundo, él va a estar 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Es o no es lógico? Que él va a estar ubicado 9 Y menos 12 en J. Si el original era 3 en Y menos 4 en J. ¿De acuerdo? ¿Tiene o no tiene lógica? Bien, esto lo han debido ver bastante. Bien, dice, dos móviles están separados inicialmente 700 metros. Y viajan con velocidades de 10 metros por segundo y 25 metros por segundo respectivamente. En sentidos contrarios para el encuentro de ambos móviles. El tiempo de encuentro es de segundos. Bien, como siempre les digo, para entender el problema, necesitamos perder el tiempo, bueno, no perder el tiempo, pero invertir tiempo, eso sí, en dibujar un poquito. Tengo dos móviles, móvil 1 y móvil 2. Están separados 700 metros. Y este de acá viaja a 10 metros por segundo y este viaja a 25 metros por segundo. ¿Perdón?
Dice el tiempo de encuentro. Dos móviles en sentido contrario. Bien, entonces este va a avanzar hacia allá. Y este va a avanzar hacia allá. Primer cosa que debo entender. ¿Son velocidades diferentes? Son velocidades diferentes. ¿Cuál es mayor y cuál es menor? El vehículo 2 tiene mayor velocidad que el vehículo 1, ¿no es cierto? Entonces, si estos dos móviles viajan en el mismo en sentido contrario, ¿de acuerdo? En un punto de acá, en algún punto de acá, se van a encontrar. La pregunta que yo les hago, ¿va a ser a la mitad? No, no va a ser la mitad. No va a ser a la mitad. Bien. El vehículo 2 va a avanzar más del 50%. Entonces yo estimo, ¿sí?, que por acá se van a encontrar. Es un aproximado. No está a la mitad, pero sé que está ahí. Si me pidieran la distancia, ¿sí?, de hecho la podría encontrar, ¿sí?, encontrando primero el tiempo. Entonces, las distancias que van a recorrer estos dos vehículos va a ser diferente. Este va a recorrer menos distancia, este va a recorrer más distancia. Sin embargo, este es el razonamiento que deben hacer. El tiempo que le va a demorar a este llegar acá es el mismo tiempo que le va a demorar al vehículo 2. ¿Se entiende lo que les digo? El tiempo de 1 va a ser igual al tiempo 2. ¿De acuerdo? Ambos vehículos están viajando a su encuentro. Los dos están separados 700 metros y en algún punto de acá se van a encontrar. El tiempo que va a viajar este es el mismo tiempo que va a viajar este. Entonces digo, la velocidad no, todavía no puedo hacer eso. Tengo que hacer otro planteamiento. De acá hasta acá va a ser la distancia 1 y de acá hasta acá va a ser la distancia 2. ¿Sí? Entonces digo, la distancia total va a ser igual a la distancia que va a recorrer el 1 más la distancia que va a recorrer el 2, ¿no es cierto? ¿Se fijan? Son diferentes, ¿sí? Pero para el planteamiento hago esta ecuación. La distancia total, los 700 metros, va a ser igual a la distancia que recorre el móvil 1 más la distancia que va a recorrer el móvil 2. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuánto valen esas distancias? Fíjense. La velocidad 1 es igual a la distancia 1 sobre el tiempo 1. ¿Sí? Despejo distancia 1. Voy a tener velocidad 1 por el tiempo 1. Hago lo mismo con el 2. La velocidad del 2 va a ser igual a la distancia que recorre el 2 sobre un tiempo 2.
distancia 2 es igual a la velocidad 2 por el tiempo 2. Ahora. ¿Se acuerdan que yo definí que tiempo 1 es igual a tiempo 2? Si tiempo 1 es igual a tiempo 2, entonces yo voy a decir, y los voy a llamar un solo tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, esto va a quedar como velocidad 1 por un tiempo t, y esto va a quedar como velocidad 2 por un tiempo t. Ya no hablo de tiempo 1 y tiempo 2, porque ya definí que el tiempo 1 es igual al tiempo 2. Como tiempo 1 es igual a tiempo 2, lo voy a llamar tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, ya puedo introducir estas dos fórmulas, ¿sí? A la principal, y me va a quedar la ecuación 700 metros es igual a la velocidad 1 por un tiempo t más la velocidad 2 por un tiempo t. Acá puedo factorizar el tiempo y tengo 700 metros va a ser igual a velocidad 1 más velocidad 2 por un tiempo t. Esto que está multiplicando lo voy a pasar a dividir. Voy a tener que tiempo va a ser igual a 700 metros dividido velocidad 1 más velocidad 2. Esto va a ser igual a 700 metros. Y aquí ya puedo introducir los datos. 10 metros por segundo más 25 metros por segundo. Me da que el tiempo va a ser igual a 700 metros dividido 35 metros sobre segundo. Esto supuestamente está, hay un 1 imaginario, ¿cierto? Entonces puedo anular metros con metros y el resultado me va a dar en segundos. 700 dividido entre 35. 20. 20 segundos. Ahí ya tengo resuelto mi problema. Ahora, después de 20 segundos, ¿quieren analizar lo de las distancias? ¿Quieren verificar que realmente no está al centro? Y no, su profesor no les estaba mintiendo. ¿Qué distancia recorre el 1 después de 20 segundos? 10 metros por segundo por 20 segundos. $200, ¿no? ¿Qué distancia recorre el 2? Velocidad 2 por el tiempo. 25 por 20. 500 metros. ¿Estaba o no estaba bien la asunción?
Bien. Vamos a ver si pillo otro. Oh, este es MRU. Este es interesante también, joder. Un tren tiene 20 metros, asumo que de longitud, y un túnel tiene 80 metros de largo. Si el tren viaja con una rapidez de 5 metros por segundo, el tiempo que demora en pasar todo el tren es de... Esta es la pregunta. Bien. Como siempre, planteamos. Dice que hay un tren y tiene una distancia de 20 metros. Hay un túnel que mide 80 metros. La pregunta es, perdón, y el tren viaja con una velocidad de 5 metros por segundo. La pregunta es, lo voy a dibujar con este color, ¿qué tiempo demora en recorrer, en pasar el tren hasta el otro lado? Bien. Para que este tren recorra, ¿de acuerdo? El puente, perdón, el túnel mide 80 metros. ¿Sí? Ingresa al túnel, pero también tiene que salir del túnel. Entonces tiene que recorrer la distancia del túnel más su propia distancia. ¿Sí? La distancia total tiene que ser la distancia del túnel más la distancia del tren. Distancia total tiene que ser 80 metros más los 20 metros. Distancia total, 100 metros.
Tengo la velocidad. Entonces, ahora sí, puedo decir que velocidad es igual a distancia sobre el tiempo. Despejo acá el tiempo. El tiempo va a ser igual a la distancia dividido la velocidad. Tiempo va a ser igual a 100 metros dividido 5 metros por segundo. Metro con metro se va. Y el tiempo va a ser igual. 100 dividido entre 5. 20 segundos. 20 segundos. 20 segundos le va a demorar al tren ingresar al túnel, salir del túnel y que el último vagón aparezca. O sea, salga del tren, salga del túnel, me refiero. ¿Se entiende por qué sumo esa distancia? Básicamente es porque lo que me está pidiendo es el tiempo que demora en pasar todo el tren. Por eso, jóvenes, tienen que leer bien la pregunta, saber qué es lo que se pide, qué datos tienen, ¿sí? Como siempre les recuerdo, dibujen, inviertan 5 segundos en dibujar bien, plantearlo bien el problema y de ahí ubicarse. Porque si no, hacen como su compañero, responden rápido y dicen 80 y entre 5, 16 y se aplazaron. Así de fácil, por no pensar. Bien. Vamos a seguir haciendo este tipo de ejercicios jóvenes, pero más adelante, ¿de acuerdo? Lo que me interesa ver ahora, lo que me interesa ver es, ahorita les voy a dar la unidad, continuando con la unidad, pues cinemática. Entonces, ¿pueden ver la unidad? Sí. Ok. Movimiento variado, ¿ok? O movimiento, ahorita lo primero que vamos a ver es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Son cuerpos que avanzan, ¿sí? Linealmente, pero ya no tienen una velocidad constante. Lo que tienen es una aceleración constante. Y la velocidad varía. ¿De acuerdo? Para ecuaciones, perdón, las ecuaciones de movimiento variado son estas 6, ¿sí? Que es importante que se las memoricen, ¿de acuerdo? Porque cuando nosotros hablemos
de caída libre, ¿de acuerdo? Lo que va a variar es un término nada más. Cuando hablemos de movimiento circular variado, es un término también que va a variar. Pero el formato de la ecuación, ¿de acuerdo? Se va a mantener intacto, ¿de acuerdo? Bien, en estos tipos de movimientos variados, yo tengo movimientos de caída libre con lanzamiento, movimientos de abajo hacia arriba, o sea, el lanzamiento de un objeto al aire, ¿sí? Tengo los movimientos horizontales, que ya estoy viendo que es un MRV, lanzamiento, movimiento de proyectiles, ¿de acuerdo? Eso ya va a formar una parábola, y los movimientos circulares. Movimientos de caída libre, como su nombre lo indica, se deja caer un objeto, ¿sí? Desde una altura, ¿sí? Y siempre se considera la velocidad inicial nula o cero, ¿de acuerdo? Y fíjense, dejo caer una pelota desde una altura h, su velocidad inicial, ¿sí? Es cero. Imagínense que ustedes están en la cima de un edificio, tienen una pelota en la mano, se acercan a la orilla, ¿sí? Y simplemente abren la mano, ¿de acuerdo? No lanzan la pelota, la dejan caer, ¿de acuerdo? En ese caso, la pelota, ¿sí? Que nace con una velocidad de cero, toma velocidad gracias a la aceleración gravitacional, ¿de acuerdo? Para cada segundo que transcurra de tiempo, esa pelota está ganando 10 metros por segundo de velocidad por cada segundo, ¿de acuerdo? Porque esa es la acción de la gravedad, ¿cierto? $10 metros por segundo cuadrado. Gravedad. Esto es lo que yo digo, velocidad sobre el tiempo. 10 metros por segundo por un segundo. Quiere decir que a los 2 segundos la velocidad inicial del objeto es 0 metros por segundo. La velocidad final después de 2 segundos es igual de 20 metros por segundo. Y sumando 10 más 10. Y así va a ir incrementándose hasta que encuentre o hasta que el objeto toque el suelo. Movimiento de caída libre con lanzamiento. Básicamente es el mismo planteamiento, pero la velocidad inicial va a ser diferente de cero. Al igual que en caída libre, la velocidad va a aumentar bajo el sistema gravitatorio o gravitacional.
Por lo tanto, es un MRV. Movimiento hacia arriba. ¿De acuerdo? Aquí lo que estoy planteando es lanzar un objeto que va a nacer con una velocidad inicial, pero acá la aceleración se llama desaceleración. ¿Por qué se está desacelerando este objeto? Porque está tocando el suelo. No. Un movimiento hacia arriba, ¿sí? A ver, todos en su casa agarren un borradorcito o algo que tengan a mano y láncenlo hacia arriba. No les digo que toque el techo, sino jueguen ahí en su casa. ¿De acuerdo? Ese movimiento que están haciendo, están describiendo o están aplicando el movimiento de arriba hacia abajo. Están aplicando un MRV. Todos están haciendo eso. Ese MRV, ¿de acuerdo? O ese movimiento, desde que ustedes, vamos a invertir un poquito de tiempo, vamos a la pizarra. Bien. Tengo una pelota en la mano, o un lapicero, o un borrador, lo que sea, y yo lo voy a lanzar hacia arriba. Lo voy a lanzar, y este objeto va a alcanzar, ¿sí? Una altura total. ¿De acuerdo? Ese es el primer movimiento. Ahora, ¿este objeto está acelerando o está desacelerando? Cuando yo lo lanzo hacia arriba, Desacelerando. desacelera. ¿Por qué está desacelerando? Porque acá hay un señor llamado gravedad ¿sí? Que está forzando que este cuerpo se desacelere. Entonces acá, en este movimiento, la gravedad va a ser negativa. ¿De acuerdo? Pero hay un segundo movimiento. Ese segundo movimiento es que esa pelota o ese objeto va a caer otra vez a mis manos. ¿No es cierto? Va a caer. Acá, la gravedad también está influyendo, pero en este caso, la gravedad va a ser positiva. ¿Por qué va a ser positiva? Porque este objeto está tendiendo a acelerar. En el primer movimiento yo lo lancé, ¿sí? Yo le imprimí una fuerza, esa fuerza se traduce en una velocidad inicial, esa velocidad inicial va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, hasta que alcance una velocidad final de 0 metros por segundo. ¿Sí? Llegó, hasta ahí fue el impulso y murió. Termina, y esta velocidad final
se va a traducir en la velocidad inicial del segundo movimiento. El segundo movimiento va a arrancar con una velocidad inicial igual a la final, de 0 metros por segundo. Y este objeto, que arranca con 0 metros por segundo, va a empezar a acelerar, 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 hasta que llega a mi mano con una velocidad final. Y la clave la va a imprimir la gravedad. La gravedad me va a jugar contra cuando el movimiento sea subida y a favor cuando el movimiento esté en bajada. ¿Se entiende? Bueno, le dije que usen un borrador o un lápiz. Si usaron su celular. Bueno, no me culpen a mí, culpenla a la gravedad. Bien, entonces ese es el movimiento de arriba hacia abajo. Igual, tiene dos etapas, un tiempo de subida y un tiempo de bajada, ¿cierto? Un movimiento horizontal, básicamente lo que está escribiendo es que en cierto punto, ¿sí? O sea, es el mismo movimiento, pero sobre la horizontal, ¿de acuerdo? Yo lo que tengo acá, estoy lanzando un objeto ya no hacia arriba, sino perpendicular al suelo, o perdón, paralelo al suelo, ¿sí? Estoy lanzando el objeto paralelo al suelo con una velocidad inicial, pero por acción de la gravedad, ese objeto va a ir bajando, va a ir bajando, va a ir bajando, va a ir bajando hasta golpear el suelo. ¿De acuerdo? Va a recorrer una distancia, lo va a hacer en un tiempo t, desde una altura h, con una velocidad inicial. Y acá la gravedad, fíjense, está jugando en dos sentidos. Primero tengo el movimiento horizontal, ¿sí? Básicamente lo que tengo es una pelota, ¿sí? Que va a tener, en cada punto va a tener una velocidad horizontal, ¿sí? Y una velocidad vertical. A medida que vaya transcurriendo el tiempo, acá la velocidad horizontal va a ser 0 y la velocidad con la que golpee va a ser la mayor que tengo. ¿De acuerdo? Cuando yo hablo de lanzamiento de proyectiles, ¿sí? Casi es un movimiento horizontal, sin embargo, lo que yo estoy representando es una parábola. ¿De acuerdo? Tengo acá una velocidad. Imagínense el lanzamiento de un cañón, un proyectil, ¿sí? A medida que se va desarrollando la curva, va perdiendo la velocidad horizontal
perdón, su impulso por la misma acción de la gravedad hasta llegar a un punto hasta llegar a la mitad, ¿sí?, de la parábola. En ese momento, lo que está ocurriendo es que el proyectil perdió totalmente el impulso. Perdió esa velocidad inicial. Esa velocidad inicial se hizo cero. Alcanzó su altura máxima, ¿sí? Y a partir de su altura máxima, ese objeto o ese proyectil va a ganar aceleración, perdón, va a ganar velocidad, pero por efecto de la gravedad. Acá lo que está jugando, o en este primer sector, ¿sí?, la gravedad le va a jugar en contra. ¿De acuerdo? Acá en el otro sector, la gravedad, acá, la gravedad, lo que va a hacer es va a provocar la aceleración del objeto o del proyectil. ¿De acuerdo? Recorrer una distancia, lo va a hacer en un tiempo, pero tiene dos sectores bien marcados. ¿De acuerdo? Aquí está en la fórmula. Tiempo de caída, el tiempo de subida. Fíjense que el tiempo total, bueno, no se nota mucho, pero me dice que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Entonces el tiempo total va a ser 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo que está formando el proyectil por la gravedad. Puedo determinar la altura máxima que va a alcanzar ese proyectil. Tengo el alcance máximo o la distancia total. Puedo encontrar muchas cosas ahora. Puedo encontrar la ecuación de la trayectoria, ¿sí?, o la ecuación de la parábola. Ahora pasamos a movimiento circular. Básicamente hay dos tipos de movimiento, como ya les había mencionado. MCU o movimiento circular uniforme y MCUV, movimiento circular uniformemente variado. Al igual que su par lineal, el circular uniforme tiene una velocidad angular, ¿sí?, en un espacio de tiempo. Acá no existe aceleración. Cuando yo hable de movimiento circular, es constante. La ecuación de movimiento circular uniforme va a ser la velocidad circular es igual a la velocidad, claro, velocidad angular va a ser igual a la distancia radial sobre el tiempo. Al igual que su par lineal, si se acuerdan, cuando yo decía cuando era velocidad lineal, velocidad era igual a distancia sobre el tiempo. ¿De acuerdo? Esto era lineal. Velocidad angular es igual a los radianes sobre el tiempo. Y esto va a ser
circular. Cuando veamos los ejemplos, se van a ubicar a mejor. No se preocupen. Ahora, cuando hable de movimiento circular variado, ahí ya ingresa el término aceleración. Porque parte de cero, incrementa su aceleración, o se frena, o desacelera, cualquier variación, ¿sí? Ya lo hace circular variado. Tiene igual aceleración angular instantánea, que es nada más que la derivada. Ahora aquí. ¿Se acuerdan que les había dicho que las ecuaciones son similares? Sí. Bien. Fíjense ahora, jóvenes. Voy a hacer un print screen. Y a ir a las ecuaciones de MCU. O MRV, perdón. Ahí está, jóvenes. Movimiento variado, MRV, y movimiento circular. Fíjense que coincide casi exactamente. En movimiento lineal yo hablo de distancia, ¿no? Metro. En movimiento circular voy a hablar de radiano. Las velocidades, en vez de velocidad lineal, voy a hablar de velocidad radial. Acá hablaba de aceleración, acá voy a hablar de aceleración angular. Exactamente lo mismo. Bueno, muy similar, estarán de acuerdo. Ahora, ¿cuándo debo usar qué fórmula? Ahorita les voy a dar la clave del éxito. El movimiento de caída libre, esto ya lo vimos. Bien. Yo tengo un sistema con el que lo pueda pillar. Bien. Ya puedo borrar las imágenes, ¿no? Todos se dieron cuenta de la similitud en lo que yo les estaba diciendo. Son 6 ecuaciones, ¿no? De esas 6 ecuaciones nosotros tenemos 4, ¿sí? Con la cual quiero que se ubiquen. ¿De acuerdo? Esto, por favor, jóvenes, lo tienen que saber y dominar como el Padre Nuestro. Así, de memoria. Oh, ya. Bien, 2 minutos. Sí, a ver. Quiero que se queden con esto, jóvenes. Por favor.
Voy a hacer 4 ecuaciones para MRV. ¿De acuerdo? La primera ecuación dice que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más menos la aceleración por el tiempo. La ecuación 2 dice que la distancia es igual a la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2, todo esto multiplicado por el tiempo. La ecuación número 3 también es distancia igual a la velocidad inicial por el tiempo más menos aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Y la ecuación número 4 es igual a la velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces la aceleración por la distancia. ¿De acuerdo? Estas 4 ecuaciones, jóvenes, de memoria. Así, de memoria. Las tienen que dominar. Bien. Tenemos un minuto. Ahora, ¿cuándo uso? Fíjense, les voy a dar un bonus track. ¿Cuándo uso esta ecuación? ¿Cuándo uso esta ecuación? ¿Y cuándo uso esta ecuación? Voy a usar la ecuación número 1 cuando mi problema, ¿sí?, no mencione la distancia. Cuando la distancia sea igual a no existe. ¿Qué quiere decir eso? Que mi problema no menciona la distancia, no me pregunta por la distancia y la distancia no es un dato. ¿Está claro? Voy a usar la ecuación número 2 cuando no encuentre aceleración en mi pregunta, no sea dato y no me pregunte, no sé nada de la aceleración. ¿De acuerdo? No la menciona, no la pregunta, no es un dato, no sé nada de la aceleración. Cuando no sepa nada de esa variable, obligadamente tengo que usar la ecuación número 2. La ecuación número 3 la voy a usar cuando la velocidad final no exista, no sea dato, no sepa nada de ella, no es la pregunta, no es un dato, no es nada, no existe, no hay, no la menciona por ninguna parte del ejercicio. ¿De acuerdo? Voy a usar la ecuación número 4 cuando el tiempo no existe. No me preguntan sobre el tiempo, ¿de acuerdo? No es la variable que tengo que encontrar. No la mencionan por ningún lado. ¿De acuerdo? Ese es el razonamiento, joven. Si ustedes se aprenden esto, les garantizo de que no hay forma que les vaya a ir mal en el examen. No hay forma. ¿Bien? Aquí lo dejamos, jóvenes. Mañana seguimos. Vamos allá a ir viendo ejercicios y vamos a ir mezclando. Caída libre, con aceleración, lanzamiento, trayectoria, circular, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien. Seguimos mañana. Pórtense bien. Chao, chao.